Historia de la Catedral Metropolitana de Guayaquil, San Pedro Apóstol. En Guayaquil, uno de los principales atractivos turísticos, sin lugar a dudas, es la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, la más importante entre 22 iglesias que tiene la ciudad. Para muchos puede ser desconocida su historia, quizás por la poca difusión audiovisual que permita conocer más sobre este símbolo cultural. Pero, ¿qué significa la palabra catedral? Es un término que viene del latín cátedra y es la parte principal de un arzobispado, sede oficial del obispo, sucesor directo de los 12 apóstoles, encargado de velar por el grupo de fieles que pertenecen a su diócesis. Además, es un sitio donde las personas encuentran paz y amor con Dios. Y la catedral tiene un significado también simbólico, como un espacio de encuentro, de comunión de toda la iglesia diocesana o arquidiocesana. Es lo que se llama también como la iglesia madre. De hecho, las grandes festividades, las solemnidades se celebran en la catedral. La Catedral de Guayaquil forma parte del patrimonio cultural debido a su majestuosa arquitectura, siendo la segunda iglesia en el puerto principal. Su estructura tuvo varias transformaciones. Datos históricos lo ubican en 1590 sobre el Cerro Santa Ana, junto a la Casa del Cabildo y la Plaza de Armas, en la denominada Ciudad Vieja. La invasión de piratas y los incendios de la época ocasionaron que no existan archivos completos de esta antigua iglesia. En 1695 fue trasladada a la Ciudad Nueva, donde actualmente se encuentra ubicada, en las calles Chimborazo, entre 10 de agosto y Clemente Ballén, bajo la categoría de Iglesia Matriz, en un terreno no tan extenso, por lo que aplicaba el esquema de urbanístico colonial. Fue inaugurada el 2 de febrero de ese año y consagrada a la Santísima Virgen María y al Apóstol Santiago, patrono de Guayaquil. El templo, de una clásica arquitectura, vistoso por su gran fachada y sublime por sus arrogantes flechas, no escapó del paso del tiempo y en 1822 fue reconstruido por Monseñor Francisco Javier de Garaycoa. Por tal motivo, la iglesia fue nombrada en algunos artículos como ejemplo de arte y de fe, y en 1838 elevada al rango de catedral, gracias a la gestión del entonces primer presidente ecuatoriano Vicente Rocafuerte. Con el pasar del tiempo, su deterioro se fue acentuando, y es en 1922 cuando el arzobispo guayaquileño Andrés Machado convoca a una junta ciudadana para conformar el comité pro construcción de la nueva catedral, recibiendo una donación de 20.000 sucres de Josefina Klinger y la colaboración de doña Isabel María de Mateos. Y empezaron ellos con rifas, empezaron ellas pues con bingos, con ayudas, con ofrendas, ahí reuniendo pequeños fondos, ¿no? Entonces así empezó esta magna obra de fe, que es auténticamente un hito y al mismo tiempo un cántico de esperanza, ¿no? Como los católicos en situaciones adversas, situaciones difíciles, economías bastante deterioradas, precarias, y sin embargo han logrado hacer de su iglesia, de su fe, un testimonio, un símbolo de amor, de entrega, de generosidad. El 30 de junio de 1923, el municipio aprobó los planos y concedió el permiso de edificación.
Al año siguiente, y con un presupuesto de 117.900 sucres, Monseñor Machado formalizó el inicio de la obra, colocando la primera piedra el 10 de agosto de 1924. Los trabajos de construcción consistían en remodelar el antiguo edificio y construir uno nuevo, tarea que fue encomendada a la compañía italiana Sociedad General de Construcciones. Intervinieron el arquitecto italiano Paolo Russo, el arquitecto español Juan Orús y el arquitecto chileno Alamiro González, quien se encargó de la última etapa. 2 años después, el 22 de enero de 1926, fallece Monseñor Machado, gestor del proyecto, y al mes siguiente se paraliza la obra por primera vez debido a la falta de recursos económicos. Doce años después, el 19 de marzo de 1938, Monseñor José Félix Heredia es nombrado nuevo obispo de Guayaquil y en nombre de la diócesis solicita a la Asamblea Nacional la creación de un impuesto especial para terminar la construcción de la catedral, que ante posibles fallas en la obra encargó el estudio técnico al ingeniero Juan Antonio Orús. Transcurren los años y Monseñor Heredia fallece el 1 de agosto de 1954. 2 años después, en enero de 1956, nombran a Monseñor César Antonio Mosquera como primer arzobispo de Guayaquil y en su administración se construye la fachada principal y se levantan las torres. Y en el interior del templo se culmina con las obras de acabado. El 13 de noviembre de 1988, luego de 32 años, durante la celebración del V Congreso Eucarístico del Ecuador, la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol fue consagrada. La inauguración definitiva se realizó 19 años después, el 22 de diciembre del 2007, en una ceremonia especial presidida por Monseñor Antonio Arregui Yarza, cuarto arzobispo de Guayaquil. El municipio porteño contribuyó con la remodelación interior, los vitrales y el diseño estructural, y la prefectura del Guayas con el sonido y la iluminación. Esta iglesia, vista desde lo alto, tiene la forma de una cruz latina, construida en una superficie de 3.600 metros cuadrados. En esa extensión, los planos muestran una iglesia de 3 naves cubiertas por un faldón magistralmente tejido por arcos fajones, los cuales forman una gran cruz latina, en cuyo interior y en su parte principal custodia los 2 tesoros más grandes de la catedral, el sagrario y la sede del arzobispo. Entonces el altar de donde el obispo hace pues auténticamente su misión, su oficio, de ser maestro, de ser doctor y al mismo tiempo de ser el que rige una diócesis con cariño, con amor, con firmeza. Su particular estilo gótico refleja las fuerzas fundamentales de la eternidad de una iglesia: la fe, su interioridad, claridad de pensamiento, mística y audacia. Y entonces el arte gótico, que es la continuidad del arte románico, entonces nos invita a lo infinito. Todas sus vigas, todas sus torres que están en forma de aguja, todas esas, y todo el vidrio que comenzó a utilizarse en el siglo X, entonces ya da esa gran invitación, una fe sólida, profunda, y esa esperanza, ese auténticamente lanzarnos al infinito, Sé perfecto como tu Padre Celestial es perfecto.
aniversario de la muerte de Narcisa de Jesús y víspera de su fiesta litúrgica. Este lienzo es obra del arquitecto Arturo Guerrero Pérez. El altar del Santo Hermano Miguel. Construido en mármol por el Colegio San José La Salle y la Asociación de Exalumnos, fue bendecido el 6 de junio de 1998 por el ex estudiante lasallano Monseñor Juan Larrea Holguín, tercer arzobispo de Guayaquil. El altar de San Juan Bosco. Fue inaugurado y bendecido el 21 de noviembre de 1996 en una misa presidida por Monseñor Juan Larrea Holguín y concelebrada por la comunidad salesiana, que concluyó con la renovación de la promesa de la familia salesiana de continuar con la espiritualidad y misión de educar. El altar de San José María Escrivá. Esta pintura es obra de Arturo Guerrero Pérez y fue bendecida por Monseñor Larrea, quien conoció personalmente al santo y fue el primer miembro ecuatoriano en pertenecer a la prelatura de Santa Cruz desde 1944. El altar de San Juan María Vianney. El altar de líneas góticas fue trabajado en mármol por el maestro Florián Rivera y supervisado por el arquitecto José Correa San Andrés. En el centro se destaca un cuadro del Santo en Oración, pintado por el artista Luis Peñarrera Bermeo. La bendición de esta obra se realizó el 11 de diciembre del 2001 y estuvo a cargo de Monseñor Larrea. La Capilla del Santísimo Sacramento. Construida por Monseñor José Félix Heredia y la colaboración de Isabel Matius de Yerobi para la reserva y adoración eucarística. Es de estilo neogótico y se caracteriza por los vitrales que representan a Santa Rosa de Lima, la Virgen del Carmen, Mercedes de Jesús Molina y el siervo de Dios Julio María Matobelle. La sacristía tiene una dignidad especial por ser la antesala del lugar sagrado y donde se guardan los objetos y vestiduras que utilizan los párrocos de la iglesia para celebrar la Santa Eucaristía. Y como parte principal de esta catedral tenemos el altar mayor, donde encontramos una de las más valiosas piezas de arte de la catedral, que es la Última Cena tallada en mármol. Este altar mayor está cubierto por un baldaquino, que es una estructura tipo templete formado por 4 columnas que sostienen una cúpula o dosel plano y es destinado a cobijar el altar cuando tiene posición aislada. En el espaldar de la silla principal del arzobispo están grabadas las letras XP, que son las 2 primeras de la palabra griega Christus. Esta simbología recuerda al sacerdote su llamado a ser, no solo como Cristo ni parecido a Cristo, sino igual a Él. Las hornacinas que se encuentran en el interior de esta catedral fueron construidas por Monseñor Roberto Pazmiño Guzmán, rector de la catedral desde 1992 hasta el año 2006. Están dedicados a la advocación de Nuestra Señora del Carmen, al apóstol Santiago, San Judas Tadeo y a San José. Esta casa de oración se encuentra iluminada por 43 grandes vitrales. Tiene una magnífica serie de vidrieras que representan escenas de la vida del Señor, los profetas que la anunciaron y a los apóstoles que ejecutaron su mandato, además de representar a los santos y a beatos americanos y ecuatorianos. Este conjunto de vitrales es probablemente el más importante en su género de los que existen en el país,
tanto por su unidad y contenido del mensaje que encierra, valiéndose de sus colores y claridad para crear un ambiente armónico. La Catedral de Guayaquil se llena de luz en 1957, cuando se asigna la elaboración de los primeros vitrales al artista español Guillermo Larrazábal. Su obra en vitral incluye los temas de Jesucristo, la Virgen María, los 12 apóstoles y personajes del Antiguo Testamento que se observan hasta el día de hoy. La serie de santos y beatos de América consta de 126 figuras. Cada uno mide 4 metros con 64 centímetros y fueron elaborados por los maestros Pablo Mora y Patricio León. Los dibujos son de obra del arquitecto Arturo Guerrero Pérez. La cabeza del crucero vitral fue dedicado a Cristo con distintas escenas de su pasión, de la Trinidad, la Samaritana y Jesús, el Sermón de la Montaña, el Buen Pastor. Y en el pasillo central de la nave principal tenemos a los 11 apóstoles junto con San Pablo. Los vitrales del presbiterio fueron realizados por el arquitecto Jorge Luis Narea. En esta obra se recrean momentos de la vida del apóstol Santiago, patrono de Guayaquil. El rosetón, que fue elaborado por el español Guillermo Larrazábal, es una ventana circular calada de forma radial que, al filtrar la luz natural, no solo ilumina el interior del templo con cientos de colores como si fuesen pétalos brillantes, también transmite belleza y crea un ambiente místico. Se le ha atribuido un doble simbolismo, uno cristológico por su semejanza a los rayos del sol y otro mariano por la apariencia que tiene de la escultura de rosa. Los grandes pilares con los que está construida esta iglesia madre impiden la visibilidad a sus creyentes. Debido a esta problemática se recaudaron fondos para comprar televisores plasma, los cuales fueron instalados en cada columna. En ese sentido, los plasmas han sido una ayuda, ¿no? Luego también para conferencias, porque tienen también sonido interno, todas estas cosas, ¿no? Que se puede hacer, es más cercana, ¿no? Entonces se ve que la persona no se siente incómoda, no ve, no se pone un poquito ya molestosa, ¿no? Pero entonces con el plasma y la imagen, pues se le quita ya esa incomodidad. En la entrada de esta catedral encontramos 5 estatuas de piedra. La primera del apóstol Santiago el Mayor, que está en el pilar que divide las puertas centrales, es decir, en el punto donde el estilo gótico ubicaba a los santos patronos. Las otras 4 estatuas representan a los grandes doctores de la Iglesia: San Ambrosio de Milán, San Gregorio Magno, San Agustín de Hipona y San Jerónimo. Sobre la puerta de la fachada principal reposan 13 relieves que combinan personajes y simbologías de la Iglesia universal y local: Cristo Rey, la Virgen María y San José, los 4 evangelistas, Lucas, Mateo, Juan y Marcos, la Virgen de Guadalupe junto con virtuosos ecuatorianos José María Girobi y el hermano Miguel, las santas Mariana de Jesús y Narcisa de Jesús Martillo Morán y la beata Mercedes de Jesús Molina.
En la puerta de la calle 10 de agosto, desde hace 30 años, se exhiben los restos del cuerpo incorrupto de Monseñor Juan María Riera, quien fue el quinto obispo de Guayaquil, reconocido por una intensa y noble vida pastoral que desempeñó en Tungurahua y en diferentes provincias del Ecuador. Fue nombrado obispo del puerto principal en 1912 mediante decreto del Papa Pío X. Monseñor Juan María Riera nació en Ambato el 28 de enero de 1866. A los 24 años ingresó a la Orden de Santo Domingo en Quito y recibió la ordenación sacerdotal en Cuenca en 1890. Fue un hombre aferrado al retiro y al silencio, fundamentando siempre su vida interior en la oración. En la parte superior de esta catedral se encuentra el monumento que es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y fue elevado en los años 50. Toda gloria de Guayaquil ha sonado en las campanas de la catedral, y toda hora triste también ha tenido su eco en el bronce. Una de las piezas más cargadas de historia en la ciudad son justamente las campanas. La campana mayor, fundida en el puerto principal en 1810, tiene una altura de 1,8 metros y en la boca de la misma 1,47 metros de diámetro. Su peso es de 4.300 libras y está construida con 78% de cobre, 20% de estaño y con algo de revestimiento de plata y oro. La campana menor, fundida en Guayaquil en 1715, tiene una altura de 53 centímetros, 30 centímetros de diámetro superior en el vaso y 51 centímetros en la boca. Otra de las piezas históricas es su reloj público que en 1872 el Cabildo de la ciudad donó a la Iglesia Mayor. 2 años más tarde comisionaron al obispo Lizarzaburu para que dirija el proyecto de la instalación del reloj, pero hubo tantas dificultades para conseguir un mecánico que terminó siendo el propio obispo quien lo armó y colocó en una de las torres. El reloj de tiempo y mareas fue inaugurado el 17 de mayo de 1877, que adornó por muchos años la iglesia y el parque neoclásico que se postraba ante ella. En 1956 se emplazó el último y más soberbio reloj de pesos en las góticas torres de la catedral. Su compleja maquinaria llena de engranajes mueve a un enorme sistema de tubos que traspasan de lado a lado el templo, y a los cuales están engarzadas las 8 manecillas que giran todas a una. Uno de los lugares que pocas personas conocen es la cripta, la cual se encuentra debajo del presbiterio. En esta cripta se encuentran sepultados los restos de algunos clérigos y administradores de la Iglesia Católica. En el mausoleo para obispos y arzobispos reposan los restos del primer obispo de Guayaquil, Francisco Javier Caricoa, de César Antonio Mosquera y Juan Larrea Holguín, primero y tercer arzobispo de la ciudad, respectivamente. Pero ¿cualquier persona podría ser sepultada en este cementerio? Normalmente sí, más que todo la gente cercana, y como tenía esta iglesia privilegio, entonces normalmente había que hacer solicitudes y que la persona que moría tenía que ser una persona de fe, una persona que haya hecho obras auténticamente de fe en su vida diaria, ¿no? Este templo brinda a sus feligreses 10 misas por día y recibe la visita de 800 personas diarias. De hecho, aquí en Guayaquil yo he comprobado que en general, ¿no?, las personas son muy cercanas a la iglesia, viven su fe en comunión y lo hacen con mucha libertad, con mucha espontaneidad, sin complicaciones. Tienen menos prejuicios, lo que no ocurre quizás en otros espacios donde se calcula,
donde se piensa 2, 3 veces antes de decir su fe. En cambio aquí he visto que las personas son muy abiertas, no tienen ningún problema para decir yo soy un creyente, yo soy un católico, tengo esas convicciones y lo vivo en mi familia, en mi trabajo. Me he encontrado con grandes sorpresas, a veces grupos que inician sus labores con una oración, y donde no hay sacerdotes ni religiosas, sino personas con esas convicciones grandes. Entonces yo veo así la fe de este pueblo guayaquileño muy fuerte, muy arraigada y que se manifiesta con mucha libertad.